y esta noche estaremos hablando acerca de los dones espirituales. El libro de Primera de Corintios habla mucho acerca de este tema, así que pasaremos esta noche mucho en los capítulos 12 y 13 del libro de Primera de Corintios. El domingo que pasó, Pastor Andy nos dejó una tarea y nos pidió que leyéramos los capítulos 12, 13 y 14 del libro de Primera de Corintios. No sé si se acuerdan de eso, el domingo nos dejó una tarea. ¿Cuántos de ustedes pudieron hacer la tarea? Levanten la mano. ¿Sí? Oh, qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a hablar de esos tres capítulos. Bueno, hoy nos vamos a centrar, Pastor Moisés y yo, en los capítulos 12 y 13 más que nada. Y la próxima semana, el próximo miércoles, los pastores que estarán enseñando, ellos enseñarán, se concentrarán más en el capítulo 14, pero ¿qué les parece si empezamos con una palabra de oración esta noche con el estudio que nos toca acerca de los dones espirituales? Padre Santo, gracias por lo bueno que ustedes, gracias por estar con nosotros, por llamarnos su cuerpo y por darnos a nosotros de su espíritu, Padre Santo, y esta noche poder pasar tiempo en su palabra y aprender acerca de este tema. Que ayúdenos a poder ser edificados a través de su palabra, se lo pedimos en su santo nombre. Amén, amén. Básicamente, para correctamente poder entender la carta de Primera de Corintios y el tema de los dones espirituales, necesitamos entender el contexto del pasaje que vamos a estudiar y necesitamos entender el contexto de cuándo se escribe el libro de Primera de Corintios. Dos contextos que necesitamos entender. Número uno es el contexto de la historia del cristianismo, ¿ok? O sea, en otras palabras, ¿en qué tiempo o en qué etapa del cristianismo se escribió este libro? ¿O en qué etapa del cristianismo llegan estos mensajes de Dios? Porque obviamente fue Pablo el que estaba escribiendo este libro, pero él estaba siendo iluminado o estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo, por Dios. Era un mensaje que venía de Dios directamente a su pueblo, a un pueblo, a unas personas específicas en un tiempo específico. Entonces, es importante entender el contexto histórico del cristianismo. ¿En qué tiempo o en qué etapa del cristianismo se escribió el libro de Primera de Corintios? Y el segundo contexto que necesitamos entender es el contexto personal, o sea, específicamente a quiénes o a quién se estaba escribiendo este mensaje o para quiénes estaba dirigido este mensaje de Primera de Corintios. ¿Estamos claros? Y de eso vamos a hablar. Bueno, empecemos donde en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El último escritura, el último mensaje de Dios que viene a su pueblo está en el libro de Malaquías, ¿verdad? Que son las últimas palabras que Dios deja a su pueblo. Luego, en el primer año antes de Cristo, nace el Señor Jesucristo. Él muere, resucita y asciende más o menos. Él vivió 33 años. Él asciende más o menos como en el año 33. La iglesia recibe, que hablamos de eso hace 2 semanas, el poder, reciben el Espíritu Santo y hay un nuevo pacto, ¿verdad? Después de eso, la iglesia empieza a ser perseguida más o menos como el año 34. Y en el año más o menos 48, 51 nos dice el libro de Hechos 18 que Pablo comienza esta iglesia, la iglesia en Corinto. Y después de eso él tiene varios viajes misioneros y se va con 2 personas que ustedes han leído en el libro de Hechos, Priscila y Aquila. Luego comienza una iglesia en Éfeso y más o menos como unos 2 o 3 años después que él había establecido la iglesia en Corinto, en la ciudad de Corinto, entonces él recibe como que más o menos mensajes o la gente le cuenta que estaban habiendo problemas en esa iglesia, en la iglesia que se encontraba, que él había fundado en esta ciudad que se llamaba Corinto. Entonces, ¿en qué tiempo de la historia del cristianismo se escribe el libro de Primera de Corintios? Es importante que entendamos esto. Se escribe en la etapa de la iglesia primitiva, se escribe en la etapa de la institución de la iglesia primitiva. Y la institución de la iglesia primitiva fue después de la ascensión del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios les deja un trabajo, una función, la de propagar el evangelio. Y ustedes pueden ver si leen el libro de Hechos, que es tan interesante cómo se empieza a propagar el evangelio por todas partes.
Y esta etapa también era caracterizada por la conversión de Pablo, ¿verdad? Pablo es convertido, empieza sus viajes misioneros, empieza a establecer iglesias. La iglesia o los cristianos empiezan a ser perseguidos, mueren apóstoles, empiezan a perseguir a los apóstoles, mueren, se propaga el evangelio. En ese tiempo, díganme ustedes, ¿existía ya el Nuevo Testamento, sí o no? ¿Se había escrito el Nuevo Testamento, sí o no? No, el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Todos estos hombres, Mateo, ¿verdad? Lucas, Juan, estaban en ese momento que estaban pasando estas cosas, que ya se había establecido la iglesia de Corinto. Ellos estaban escribiendo estos libros. Y en ese tiempo, Dios utilizaba a personas para llevar el mensaje, para propagar o para compartir el mensaje de Dios al pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque bajo estas circunstancias, Dios, ¿verdad?, da a su pueblo, nosotros los creyentes, ciertos dones que fueron útiles para cumplir con el propósito de propagar el evangelio de hoy, que hoy no están vigentes. Esa era una situación completamente diferente a la situación en la que vivimos el día de hoy. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, ellos tenían que Dios tenía que utilizar a hombres para propagar, ¿verdad?, su mensaje. Es por eso que usted mira uno de los dones espirituales en el libro de Primera de Corintios que se llamaba la interpretación de espíritus. Era necesario en ese tiempo y era mucho más vigente y estaba mucho más presente en las personas ese don, porque las personas tenían que saber discernir los espíritus de las personas que estaban compartiendo el mensaje de Dios para ver si era de Dios o no. Entonces Dios va a ir dotando a su iglesia con diferentes dones, dependiendo, y no son tan vigentes hoy. No me malinterpreta y no piense de que hoy no existen. Dios puede hacer lo que Él quiera, pero esos dones estaban mucho más vigentes en ese tiempo de la iglesia primitiva, porque en ese tiempo no teníamos el Nuevo Testamento. Ahora nuestra instrucción viene ¿de dónde? De este libro. Entonces, es importante que entendamos el contexto, ¿verdad?, histórico del cristianismo. En ese tiempo era necesario muchos de esos dones que ya no están vigentes el día de hoy entre nosotros. Por ejemplo, el Nuevo Testamento, ¿verdad? El día de hoy, por ejemplo, no existe tanta persecución como existía en la etapa de la iglesia primitiva. Número 2, y ahorita Pastor Moisés continúa, el contexto personal. ¿A quién se le estaba escribiendo el libro de Primera de Corintios? Se le estaba escribiendo, mire, Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 1 al 2. Si los tenemos en las pantallas, lo pueden ver ahí. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, versículo 2, ¿a quién? A la iglesia de Dios que está ¿en dónde? En Corinto. ¿A quién? A los santificados en Cristo Jesús. Esta era una iglesia joven. Era una iglesia que tenía, le acabo de decir, como 2 o 3 años de haber sido establecida. Estaba llena de personas, de creyentes jóvenes en la fe. ¿Cómo era la iglesia? ¿Cómo era la ciudad de Corinto? Mire, y ahí lo va a entender un poquito más. Mire, dice, al tratarse de un centro de comercio acaudalado, Corinto atraía personas de todo el imperio romano, lo que hacía que fuera una de las ciudades con más diversidad de la región. La adoración de ídolos dominaba la cultura religiosa de Corinto y había numerosos templos y santuarios en toda la ciudad. Entonces era un montón de gente que, como era más o menos podríamos decir como la ciudad de San Francisco, donde hay diversidades de culturas, donde hay mucho dinero, donde también, ¿verdad?, hay diferentes creencias, y Dios escribe a través de Pablo estas palabras que van dirigidas específicamente a estas personas que se encontraban en esta ciudad, en la iglesia que se congregaba establecida en una ciudad de Corinto, que eran personas nuevas. Y la Biblia, si usted lee Primera de Corintios desde el capítulo 1, capítulo 3, nos muestra los problemas con los que estaban batallando ellos. Problemas, como nos dice el capítulo 1, habían pervertido la doctrina del bautismo. En el capítulo 1 nos muestra que se jactaban acerca de la poca sabiduría humana que tenían. En el capítulo 3 nos muestra que eran muy carnales.
En el capítulo 3 también nos muestra que se habían engañado a sí mismos, que habían profanado sus propios cuerpos, que se habían hecho muy vanidosos. El capítulo 5 nos muestra que toleraban la inmoralidad. Si usted lee 1 Corintios, va a ver todos estos problemas que tenía esta iglesia. Se llevaban a los tribunales unos a otros. En el capítulo 7 estaban confundidos acerca del matrimonio. En el capítulo 8 había abusado de la doctrina de la libertad cristiana. En el capítulo 11 no iban vestidos en forma apropiada a la casa de Dios. Habían hecho una farsa de la cena del Señor. Habían corrompido los dones del Espíritu. Entonces Dios, básicamente, para resumir este primer punto, era una iglesia inmadura. Era una iglesia donde tenían problemas de unidad, se les dificultaba aceptar la diversidad de dones que Dios le había dado a estas personas. Se peleaban y decían, ¿por qué tú no hablas en lenguas? ¿Y por qué tú no tienes este don? Cuando ellos se habían olvidado de que el propósito de esos dones era para edificar al cuerpo de Cristo. Y estaban más concentrados en que mi don es más importante que el tuyo. Y en no tener unidad dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? En vez de el propósito por el que Dios les había dado esos dones, ¿verdad? Y básicamente lo que yo quería decir es el énfasis del libro de 1 Corintios y del capítulo 2 y 13 no es la falta de los dones espirituales en la vida del creyente, sino la falta de la unidad y de la diversidad y de madurez en el creyente. Y se estaba manifestando que ellos tenían ese problema al utilizar de la manera incorrecta los dones espirituales que Dios les había dado. Y se podía ver porque los estaban utilizando mal. Entonces, el énfasis en sí, a veces se le da demasiado importancia y mucho enfoque a los dones espirituales, cuando el verdadero problema de la iglesia de Corinto era que ellos tenían una gran falta y les faltaba mucho crecer espiritualmente en saber tener unidad dentro de la iglesia, en saber aceptar las diferencias de las personas que se congregaban en esa iglesia. Yo lo explico de esta manera en dos ejemplos bien rápidos. Uno aprende a valorar, ¿verdad?, la importancia del cuerpo cuando uno madura. ¿Se acuerdan ustedes de pequeños todos los dulces que ustedes se comían cuando el abuelo o la tía venía? Y por eso que tenemos caries, ¿verdad? Y ahora completamente actuamos de una manera diferente, ahora que somos más maduros, porque sabemos que eso nos hace mal. Elegimos mejor nuestra comida, nos abrigamos bien, porque hemos aprendido a valorar la importancia de nuestros cuerpos. Y cuando maduramos, aprendemos a valorar la importancia de nuestro cuerpo también, incluso en el matrimonio. Ahora, después de 19 años de casado, he aprendido a valorar las diferencias de mi esposa. Ya no me enojo tanto cuando veo que mi esposa es diferente en ciertos aspectos cuando tomamos decisiones. Y he aprendido a valorar la diferencia de mi esposa porque somos muy diferentes, venimos de diferentes países, tenemos diferente crianza. Y ahora lo veo como un complemento y como una ayuda a mi vida de que ella sea diferente porque me complementa y me ayuda, porque a través de la madurez he aprendido a valorar las diferencias de otras personas. Entonces, ese era el problema básicamente de los miembros que se congregaban en esta iglesia, y Dios estaba tratando de resolver esa situación y ayudar a esa gente específica que estaba teniendo ese problema específico en esta iglesia. Si pudiera añadir un poco a lo que Pastor Jorge acaba de mencionar, la epístola o la carta hacia los Corintios se le refiere como una carta de corrección hacia la iglesia. Y si usted ha leído las cartas o epístolas que Pablo escribe, primera y segunda de Corintios son las más largas. Usted lee Efesios no es muy largo. Usted lee primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, no son tan largas las cartas de Pablo, las epístolas a estas iglesias como lo es a la iglesia en Corinto, por todos los problemas que Pastor Jorge acababa de mencionar. Si me permite leer unos versículos referente a cuando Pablo le está hablando aquí a la iglesia, primera de Corintios 11, del 17 al 18, mire cómo se expresa Pablo de todos estos problemas que Pastor Jorge ya mencionó. 1 Corintios 11, 17 y 18.
Versículo 17 dice Pablo, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo que. Ayúdenme, iglesia, para lo mejor, sino para lo peor. Y yo creo que estaban ya en lo peor en esa situación ya en Corintio, ¿no? Versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y mire lo que dice, y en parte lo creo. Porque la condición en la cual esta iglesia se encontraba era bastante difícil y bastante dura de cómo ellos mismos estaban actuando. Ahora a mí me toca el punto, si puedo añadir, a mí me toca el punto acerca de, es el Espíritu Santo que otorga dones espirituales a los creyentes. Es el Espíritu Santo quien nos da a cada uno de nosotros esos dones que vamos a mirar en las Escrituras el día de hoy, pero en los capítulos 12 al 14 de Primera de Corintios, Pablo se dirige al tema de los dones espirituales porque había mucho caos y conflictos en la iglesia de Corinto. Y miramos que a estos cristianos lo que más les fascinaba era poder traer estos dones y talentos y, como quien dice, aventárselos en la cara a los demás, y eso no era correcto. Y Pablo decía, no es el propósito por el cual el Señor les ha dado a través del Espíritu Santo estos dones y talentos. Y en 1 de Corintios 12, versículo 11 dice lo siguiente, 1 de Corintios 12 y el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, es muy importante eso. ¿Por qué? Porque los diversos dones que la palabra de Dios menciona, o que Pablo menciona, los menciona en 1 de Corintios 12, 10, del 8 al 10 y el versículo 28, no vamos a ir ahí, pero se los voy a dar para si ustedes gustan anotarlo. También los menciona en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16, y también los menciona en Romanos 12, del versículo 6 al versículo 8. Y en Romanos nos dice que algunos tienen el don de servir, unos el don de enseñar, otros el don de exhortación, otros el don de liderar, y nos da una lista de esos dones en Romanos que Pablo les dice que cada uno de nosotros tenemos. Ahora, aquí en esta iglesia hay gente que usted tiene el don de servir, y usted sirve a esta iglesia de una manera y en una capacidad increíble. Pero no necesariamente porque usted sirve en Casa de Gracia quiera decir que usted tiene el don de liderar. Como muchas veces un hermano me dice, hermano, si yo fuera el pastor, dice, yo los ganaría para Cristo, yo me aseguraría que han confiado en el Señor Jesús. Dice, y después oraría que Dios se los lleve inmediatamente al cielo para no tener que lidiar con sus problemas. No todos tienen el don de liderar, algunos tienen el don de servir. Nos habla del don de misericordia. Hay algunos posiblemente nosotros, que alguien viene con sus lágrimas y viene quebrantado, y uno lo mira de arriba abajo y está pensando, ¿cuándo va a parar de llorar? La vida es dura, la vida es cruel. Ya, levántate, toma tu lecho y anda, ya, hasta ahí acaba. Algunos no tienen el don de misericordia, pero hay otra gente que usted conoce que escucha atentamente, pacíficamente, llora juntamente con la persona, abraza a la persona, le anima en oración, le dice todo va a estar bien, tú confía en Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos da esos dones y los reparte a cada uno de nosotros. Pero quisiera simplemente establecer esto cuando el Espíritu de Dios nos da estos dones. El origen de los dones es de Dios. La esfera para administrar los dones es de Dios. Y la energía para usar los dones es de Dios. ¿Por qué entonces glorificamos a los hombres? ¿O por qué competimos los unos con los otros con el don que Dios le ha dado a una persona y el don que no me ha dado a otra persona? Mire, usted está sentado ahí y muchas veces no dice nada, pero ¿cuántos no hemos pensado? Si yo fuera el pastor de esa iglesia. Lo hemos pensado y hemos tratado. No, si yo fuera encargado del ministerio de los niños.
Pero ese don Dios no se lo ha dado a usted. Dios le ha dado otro don que nosotros deberíamos de agradecerle por ese don y ocuparnos de llevarlo a cabo y no ser egoístas, no cuestionar, pero ¿por qué yo no tengo ese don? Algunos de ustedes, miren, con toda amabilidad y sinceridad se los digo, algunos de nosotros no sabemos cantar, hermanos. O sea, algunos de ustedes, y yo me incluyo, cantamos y parecemos, si usted escuchó a la Chimoltrufia un día cantar, y si usted dice, ¿quién es esa? Búsquela y escúchela. Algunos otros no, o sea, el don de canto, hermano, no se nos da. Pero sin embargo le damos a todo pulmón aquí en la iglesia porque creemos que tenemos, o decimos, si yo fuera parte del equipo de música, ya estuviéramos en La Voz cantando. Y ese don el Señor no se lo ha dado. En la iglesia de Corintio, desafortunadamente, los miembros estaban contristando al Espíritu Santo por las formas carnales en las que estaban usando estos dones espirituales. Se estaban comportando, escuche, se estaban comportando como niños con juguetes en vez de ser adultos con herramientas valiosas, y necesitaba este pueblo, esta iglesia de Corinto, madurar. Los corintios necesitaban este recordatorio por parte de Pablo, quien comenzó y fundó esta iglesia, porque estaban usando sus dones espirituales de una manera egoísta para promocionarse a sí mismos y no para el bien de la iglesia local. Cuando aceptamos nuestros dones con humildad, entonces los usamos, escuche, para promover lo que hablaba Pastor Jorge, la armonía, y esto ayuda a toda la iglesia. Y más adelante miraremos cómo Pablo habla un poquito referente y compara al cuerpo de Cristo, a la iglesia, lo compara a un cuerpo vivo. Y usa muchas cosas para referirse cómo funciona nuestro cuerpo físico a cómo es la iglesia local. Y eso nos lleva a continuar con el capítulo 12 del libro de Primera de Corintios, donde habla el tema acerca del bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y si ve usted ahí en el versículo 12 y el versículo 13, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, ¿verdad? Y ese viene la pregunta acerca de qué es el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y algunas personas consideran que el bautismo del Espíritu Santo de alguna manera se demuestra, ¿verdad?, acerca de una señal milagrosa que está presente en las personas, y que cuando uno recibe una señal milagrosa es cuando uno está siendo bautizado por el Espíritu Santo. Que cuando uno demuestra exteriormente algún tipo de señal milagrosa, de hablar en lenguas o de hacer algún tipo de milagros, que esa es la evidencia de que una persona está haciendo o está recibiendo el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos enseña que eso no es verdad. Incluso hasta nos habla de evidencias, de demostraciones o manifestaciones externas, de milagros y de hacer cosas externas que no son una demostración de que uno está recibiendo el Espíritu Santo o algún tipo de poder del Espíritu Santo. Y tenemos que enfocarnos en estos dos puntos, que todo creyente, ¿verdad?, tiene al Espíritu Santo. Todo creyente verdadero tiene al Espíritu Santo morando dentro de uno. Y veamos algunos versículos en la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 22. Entonces, de ninguna manera algún tipo de señal o de manifestación externa es una demostración de que uno ha sido salvo o de que está siendo llenado por el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios incluso nos habla de eso. Miren, Mateo capítulo 7, versículo 22, si lo tienen ahí en las pantallas, dice, muchos me dirán, aquí hablando el Señor Jesucristo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera qué? Demonios. Y en tu nombre, ¿qué más? Hicimos muchos milagros. Y mira lo que dice el Señor Jesucristo. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Cuál es la siguiente oración? Hacedores de maldad. O sea que
el hecho de tener este tipo de manifestación externa, ¿verdad? De algún tipo de milagro, no es una evidencia de que uno es salvo o de que uno ha recibido al Espíritu Santo. Incluso está hablando aquí y en estos pasajes de cómo el Señor Jesucristo habla de que hay personas que sin ser llenas del Espíritu Santo o sin ser convertidas o salvas pueden manifestar este tipo de demostraciones externas. Mire segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 8 al 9. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, ¿verdad? Esto se está refiriendo al anticristo, ¿verdad? Con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Miren las siguientes palabras: con gran poder y señales y prodigios, ¿qué dice? Mentirosos. O sea que el demostrar algún tipo de evidencia, de señal, ¿verdad? Externa, sobrenatural, no es evidencia de que una persona haya sido salva o de que esté llena con el Espíritu Santo. La evidencia que una persona ha sido salva o de que el Espíritu Santo ha entrado a morar en él es cuando la persona empieza a demostrar que su vida ha sido transformada, que la persona empieza a amar la palabra de Dios, que esta persona desea hacer la voluntad de Dios, que esta persona está siendo hecha más a la imagen o demostrando que está siendo hecha más a la imagen de Cristo. No estas evidencias externas sobrenaturales que podemos decir, bueno, esta persona acaba de hablar en lenguas, esa persona es salva o está demostrando que está siendo llena del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña completamente que son otras las evidencias de que una persona ha sido salvo o ha recibido el Espíritu Santo, como estas. Mire Juan capítulo 7 y 30, Juan capítulo 7 versículo 37. Véanlo ahí en las pantallas. En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mire lo que dice la palabra de Dios: el que cree en mí, eso es muy importante, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Dice que la demostración de haber sido lleno del Espíritu Santo es una evidencia externa de hacer milagros. No, es de creer en el Señor. Y cuando uno cree en el Señor, recibe el Espíritu Santo. No cuando uno empieza a hacer milagros de alguna manera o tener algún tipo de demostración externa. Mire, primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Mire el versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos, ¿cuántos? Todos bautizados en un cuerpo, ¿verdad? Sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es imposible ser un verdadero, ¿verdad?, cristiano y no haber sido bautizado por el Espíritu Santo. Es imposible que una persona, ¿verdad?, que no sea salva, reciba el Espíritu Santo. Es imposible que una persona salva no reciba el Espíritu Santo. Uno es salvo, uno recibe el Espíritu Santo al momento de salvación, no por una manifestación especial, externa, en un momento específico, después o meses después de tu salvación. La Biblia es específica, es clara en decir que en el momento que uno cree en el Señor y uno acepta a Jesucristo, ¿verdad?, como su único Salvador, es cuando uno recibe el Espíritu Santo. Entonces, ese es el bautizo del Espíritu Santo. Todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo en el momento de salvación. Cuando aceptamos a Cristo
Todos recibimos el Espíritu Santo, no algunas personas que por alguna manifestación externa, en un momento específico de un servicio en la iglesia, tienen una manifestación externa y son bautizados por el Espíritu Santo. No, la Biblia dice que el bautismo del Espíritu Santo llega a todo creyente cuando confía en el Señor Jesucristo, recibe el Espíritu Santo, ¿verdad? Romanos 8, 9 también nos habla mucho de eso y otros pasajes de la palabra de Dios habla acerca de eso, ¿verdad? Pastor Moisés. Y Pablo, si ven cada uno de los capítulos 12, 13, 14, bueno, en sí todos los capítulos, usted mira por qué trajo tanto esto una confusión a la iglesia. Y la clave es de que la mayoría de la iglesia sí eran gente que no había madurado en la fe, pero eso los llevaba a ser engañados muy fácilmente y a tomar estas enseñanzas de una manera equivocada y tener una aplicación equivocada a lo que ellos estaban tratando de entender. Y aparte de esto, Pablo continúa y dice: el propósito de los dones espirituales, y el Espíritu Santo le da dones a creyentes para el provecho o la edificación de otros. Siempre el don espiritual en la vida del creyente siempre es con el propósito de traer edificación a otros en el cuerpo de Cristo. Usando el cuerpo humano, que vamos a leer estos versículos a continuación, usando el cuerpo humano como su ilustración, Pablo explicó 3 hechos importantes sobre la diversidad en el cuerpo de Cristo. Porque hay diferentes miembros. El cuerpo necesita diferentes funciones para vivir y crecer y servir. Miremos aquí 1 Corintios 12 y miren comenzando en el versículo 14, por favor. 1 Corintios 12, comenzando en el versículo 14, y aquí Pablo empieza a explicar el propósito de los dones espirituales. Además, versículo 14, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Versículo 16, y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Versículo 17, y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, y escuche la frase esta, como Él quiso. Son los dones espirituales que el Señor nos da, es como Él quiere y es para la edificación del cuerpo entero de Cristo. Versículo 20, dice 19, porque si todos fueren un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, ¿son qué? Los más necesarios. Aquellos que usted tal vez dice, pero ¿cuál es mi don? Y ahorita pensando, estamos hablando de don, a lo mejor hay una dama sentada aquí que dice, oh, aquí está mi don. No estamos hablando, si usted cree que todo lo que estamos hablando es de su don, al lado está totalmente perdido y necesita más ayuda de lo que pensamos. El don espiritual es con la edificación para poder edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, Dios ha depositado el don en cada uno de nosotros y muchas veces nosotros que estamos aquí el día de hoy, tal vez su don es simplemente, usted dice, bueno, es que mi don es poder tener misericordia para con otros. Qué bendición, no lo tomen leve porque es el don que Dios le ha dado a usted. No todos seremos los que predicamos y enseñamos. Pablo lo dice más adelante, ¿acaso todos somos maestros? ¿Acaso todos somos apóstoles? ¿Acaso todos somos profetas? Y empieza a hacer un montón de preguntas, que las preguntas que el apóstol Pablo está haciendo son no todos son maestros, no todos predicamos, no todos somos maestros. Hay gente que muchas veces quiere enseñar y usted está sentado y lo escucha y ahí en su corazón dice, Dios no le ha dado ese don. Dios no le dio ese don. Y porque Dios le da el don a quien Él quiere y como Él quiere. Ahora Pablo pone esta ilustración y quiero, no por el tiempo no puedo, pero imagínense 2 cosas el día de hoy.
que usted y yo le diga a Pastor Jorge, mira, tú y yo vamos a echar unas carreras de aquí a la puerta de atrás y de regreso, y el que gane, gana $1,000. ¿Ok? Pero yo que tengo uno de los dones, dice Pablo, a ver, pues yo le voy a decir, ¿sabes qué? Pero yo lo voy a hacer con mis manos porque no ocupo mis pies. Mis pies no son importantes y me voy a aventar la carrera de manos. Si hago eso, ¿quién cree que ganaría? Pastor Jorge, ¿verdad? O sea, ¿cuántos de ustedes han tratado de poner un vaso de agua aquí en la mesa y decir, pues no ocupo mis manos, y poner sus pies hacia arriba y agarrar el vaso y después tomar, o sea, ponérselo en la boca y tomárselo? ¿Quién de ustedes puede hacer eso? ¿Alguien aquí? Usted puede hacer eso porque, pues de todas maneras, las manos no son importantes. O sea, las manos no son parte del cuerpo, pero están ahí solamente porque quién sabe por qué Dios las puso ahí. Yo no tengo idea por qué Él puso las manos en este cuerpo. Yo puedo con los pies. Sería imposible, sería difícil, sería muy complicado. Y algunos que tienen ese cuerpo, ¿verdad?, flexible, tal vez lo puedan llevar a cabo, pero no todos. Y por eso Pablo dice, tenemos que entender que los dones espirituales que el Señor nos ha otorgado siempre es con el enfoque de edificar a otros. Ningún miembro debe compararse o contrastarse con cualquier otro miembro, porque cada uno es diferente y cada uno es importante. Y quisiera leerles esto rapidito y le paso el micrófono a Pastor Jorge. La diversidad no sugiere inferioridad de los dones. Hemos de creer que Dios es soberano y que Él no comete errores cuando ha compartido los dones a cada quien. Los miembros promueven la unidad a medida que descubren su dependencia mutua. Y usted dice, ¿cómo yo puedo descubrir mi don? ¿Cómo yo puedo saber? Pues mire, sentado en la banca jamás lo va a descubrir. El venir y entrar y salir e irse a casa y pues vengo, escucho, me voy, vengo, escucho, me voy. Yo creo que el don que Dios me dio, pues nomás es de asistir. Ese es el don que Dios me dio. Calentar la banca. Nomás ese es el don que Dios me dio. No, el don que Dios le dio, usted lo va a descubrir mientras usted se involucra y sirve al cuerpo de Cristo para edificación del cuerpo de Cristo. Por eso algunos están aquí diciendo, ¿quién sabe cuál será mi don? Yo no tengo don ni de paciencia, ni de misericordia, ni de liderazgo, ni de exhortación, no, yo creo que yo hablo en lenguas cuando ronco, y eso es en la noche. El don se descubre cuando usted y yo estamos sirviendo a la iglesia local, en la iglesia local, y el Señor nos va dando ese entendimiento de decir, ok, este es mi don, o sea, me encanta servir. Oye, mi don es de misericordia. Oye, mi don es de exhortación. Yo quiero animar, quiero instruir, quiero que la gente se salga de aquí animada, que sí se puede, que Dios es bueno. Ese es mi don. Y mientras usted sirve, usted va descubriendo ese don, pero mientras usted se quede sentado ahí y no se aparte de poder edificar a la iglesia de Cristo, pues jamás podremos identificar ese don. Quisiera darles varios versículos rápidamente referente a la edificación de estos dones. Se los voy a leer rápido y si los hombres en pantalla pudieran ponerlos, por favor. Primera de Corintios 14:12. Pablo dice lo siguiente. Dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos. ¿Para qué? ¿Edificación de quién? De la iglesia. Primera de Corintios 14:26. Primera de Corintios 14:26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Pregunta Pablo. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salvo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué? Le hago una pregunta. ¿Usted cree que eso estaba pasando en la iglesia de Corintio, que todo se estaba haciendo para la edificación del cuerpo de Cristo? Por eso es de que Pablo tuvo que escribir estas cartas extensas o estas epístolas que se le llaman extensas para llevar a la iglesia a madurar y decirles, mis hermanos, Dios les dio sus dones para que se edifiquen unos a otros. Mire a 2 de Corintios 13:10. 2 de Corintios 13:10 dice, por esta razón os escribo estas cosas estando ausente,
a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad según la autoridad que el Señor me dio, para edificación y no para qué, para destrucción. Romanos 14, 19. Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 15, 2, por favor, Romanos 15, 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Edificación. Efesios 4, 11 y 12 dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para lo que estamos haciendo aquí en la iglesia local. Escuche, para la edificación ¿de quién? Para mi edificación y para que todos me miren y vean mi don y dónde yo estoy, en qué posición me encuentro y qué tan popular soy en la iglesia porque tengo ese don y nadie más lo tiene. No, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ustedes que están llenos de misericordia los necesitamos en esta iglesia para amar a esa gente que necesita ser amada. Ustedes que tienen el don de liderar, que viene de Dios, ¿ok? Porque yo entiendo, no, pues yo ahorita, bueno, algunas veces no es ese don que Dios le ha dado de liderar, pero todo se hace para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo contrario de lo que estaba sucediendo en esta iglesia de Corintio. Pastor Jorge. Algo que me gustaría añadir a lo que Pastor Moisés dijo es que el cuerpo de Cristo está incompleto sin que tú te dejes utilizar por Dios, sin que tú descubras esos dones que Dios ha puesto específicamente en tu vida. Y la iglesia necesita de que tú descubras y que tú identifiques y de que tú apliques esos dones que Dios te ha dotado a ti únicamente y que la persona que está a tu lado y que otra persona dentro de la iglesia no lo tiene. Es por eso que en nuestra iglesia ofrecemos una clase donde creo que es la clase 101 o la de voluntarios, donde específicamente tomamos el tiempo para ayudarte y hacemos como que un cuestionario donde tú puedes llenar preguntas que te ayudan a descubrir tus dones espirituales, tus talentos, esos dones espirituales que Dios te ha dotado a ti únicamente en tu vida, que son de importancia para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo te comento un testimonio brevemente acerca de una persona, de la persona que me ganó para Cristo a mí, un primo mío, que vino, tenía algo de 2 años de ser convertido, que vino aquí a prepararse a los Estados Unidos para ser pastor. En su primer año, después de su primer año de estudios en las vacaciones de verano, él fue a Perú. No el pastor de la iglesia, no fue a Perú el pastor de la iglesia, no fue uno de los asistentes del pastor, uno de los líderes de la iglesia donde él se congregaba. Él, un miembro de una iglesia que estaba preparándose para ser pastor, poco tiempo de ser salvo. Él, ¿verdad?, tomó la importancia y él tomó esa convicción y la necesidad de compartir el evangelio con sus familiares allá en Perú, que nos encontrábamos nosotros, que todos éramos inconversos. Y humanamente hablando, yo le doy las gracias a Dios y la gloria a Dios de que Dios, que mi primo aceptó el llamamiento de Dios y que él tomó pasos hacia adelante, ¿verdad?, para compartir el evangelio con nosotros y de descubrir sus dones espirituales y de hablar con nuestra familia, porque si no yo no hubiese sido salvo. Y él tomó casi todo el verano, los 3 meses del verano de las vacaciones, para sentarse conmigo y a enseñarme a leer la palabra de Dios, enseñarme lo que era la oración, enseñarme lo que era evangelizar, compartir el evangelio con personas. Y todos los días nos sentábamos y decía, ok, Jorge, mira, vamos a hacer una lista de oración. Y todos los días vamos a pasar unos 15 minutos, 20 minutos orando. Yo voy a orar, tú me vas a escuchar y después tú vas a orar por las necesidades. Y de repente él me decía, ok, ahora vamos a leer la Biblia, vamos a empezar un calendario bíblico y vamos a leer estos pasajes el día de hoy y mañana vamos a leer estos otros pasajes. Y mira, yo te voy a enseñar cómo hablarle a una persona acerca de cómo confiar en el Señor. Tú me vas a escuchar y después yo te voy a pedir que leas un versículo de la Biblia cuando estemos conversando con esta persona y tú lo vas a leer.
y no fue el pastor de la iglesia, no fue el asistente de pastor de una iglesia, no fue un líder de grupo de gracia, fue un, si podemos decir, simple miembro de una iglesia que él dijo: voy a dejarme usar por el Señor, voy a poner en práctica los dones que Dios ha depositado en mi vida y voy a ser de influencia a otra persona inconversa, un familiar mío, para que él también reciba las bendiciones y para que sea edificado. Dios necesita de tus dones espirituales. Hay muchas personas que Pastor de Anda no va a poder alcanzar, sobre las que no tiene influencia, que Dios te va a utilizar a ti específicamente para que tú puedas ser de influencia, para que esa persona se acerque al Señor, para que esa persona cambie su vida o tome decisiones acerca del Señor, un convertido dentro de la iglesia. Y usted no sabe la influencia que usted tiene. Usted puede decir: pero no, ¿cómo Dios va a utilizar mis dones? O yo no tengo esa capacidad. Todos tenemos dones espirituales, todos dentro de esta iglesia. Y el punto que me tocaba a mí explicar un poco es acerca de los apóstoles, ¿verdad? Hay una pregunta: ¿quiénes son apóstoles? ¿Verdad? ¿Quién es un apóstol? Bueno, la palabra de Dios en el libro de Hechos, no sé si lo puedan poner en las pantallas, el libro de Hechos capítulo 1, 21, no voy a tomar pero 2 minutitos nomás en leer este pasaje y darles algunos puntos, nos explica específicamente quiénes bíblicamente podían ser apóstoles. Si pudieran poner Hechos capítulo 1, versículo 21, si no vamos en nuestras, ahí está, lo acaban de poner, capítulo 1, versículo 21, yo lo leo aquí de mi Biblia, dice: es necesario pues, bueno, aquí después de la muerte de Judas, en la palabra de Dios, se reúnen los discípulos y Dios les pide que elijan a otra persona que sea parte de los 12 discípulos. Y aquí va a dar específicamente la Biblia las cualidades de un apóstol. En el versículo 21 nos dice aquí las cualidades de un apóstol. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, o sea, estos apóstoles o estas personas llamadas apóstoles tenían que haber conocido al Señor personalmente, tenían que haber participado de su ministerio. Y nos dice la palabra de Dios: junto con todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo de nosotros de su resurrección. Y señalaron, dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿A quién? A 2. A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. ¿Y a quién? Y a Matías. Y de estos 2 hombres que literalmente, puntualmente, tenían que cumplir con estas cualidades que les acabo de decir: haber sido testigos de su pasión, muerte y resurrección, que tenían que haber visto la resurrección del Señor Jesucristo, haber sido testigos de la ascensión al cielo del Señor Jesucristo, tenían que haber sido enviados directamente por el Señor Jesucristo a predicar o a esparcir el evangelio a toda criatura. Estas eran las personas que tenían las cualidades para ser apóstoles. Solamente estas personas. ¿Por qué es importante saber eso? Porque Dios le dio a estas personas apóstoles ciertas capacidades que son específicas para una vez más, para desarrollar cierta función en ese tiempo de la iglesia primitiva. Capacidades como cuáles. Veamos Mateo capítulo 10, versículo 1. Mateo capítulo 10, versículo 1, y hay otros capítulos donde se refieren a las mismas capacidades que Dios les iba a dar a estas personas o les había dado a estos apóstoles. Dice capítulo 10, Mateo capítulo 10, versículo 1, dice: entonces llamando, no sé si lo tienen ahí, si lo ven ahí, entonces llamando ¿a quiénes? A sus 12 discípulos. ¿Dice 13? ¿Cuántos dice? 12. ¿Dice 11? No, dice 12. Entonces llamando a sus 12 discípulos, mire lo que dice la Biblia, les dio ¿qué? Autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. ¿Y qué más? Y para sanar toda enfermedad. ¿Y qué más? Y toda dolencia. Y para ser más específico
Dios para que no hubiera confusión acerca de quiénes son apóstoles o quiénes no son apóstoles o de quiénes tienen estas capacidades para hacer cosas sobrenaturales en este tiempo específico de la iglesia primitiva, nos da los nombres de las personas. Mire la Biblia, los nombres de los 12, ¿qué? Apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, y nos da la lista de todas estas personas que iban a tener la capacidad de hacer estas manifestaciones sobrenaturales. Solamente ellos. Entonces, la pregunta es, ¿el día de hoy existen apóstoles? Bueno, habría que pasar por la lista de cualidades para que tú realmente, ¿verdad?, cumplas para que puedas ser escogido como apóstol. Bueno, conociste al Señor personalmente. Bueno, yo soy un apóstol y yo puedo levantar muertos y a mí me puede morder una serpiente y no me pasa nada. A ver, ahorita te traigo ¿cómo se llama una cascabel de esas que hay en Texas por ahí? A ver que te muerda y a ver qué pasa. No, entonces esas capacidades Dios se las dio a ciertos hombres en un tiempo específico para cumplir con un propósito específico. Esas personas eran apóstoles y tenían que haber mirado al Señor Jesucristo personalmente, habían tenido que participar de su ministerio, testigos de su muerte y resurrección, tenían que haber visto la ascensión de Jesucristo. Esas personas son los que la Biblia llama apóstoles y es muy importante saberlo, ¿no? Correcto. En los minutitos que nos quedan, que no son muchos, quisiéramos terminar cuando viene de regreso a los dones espirituales. El enfoque de Pablo no eran necesariamente los dones, sino era el amor. Y a 1 Corintios 13, yo cuando he tenido la oportunidad y el privilegio de casar, yo he utilizado el pasaje de 1 Corintios 13 y muchas veces en una boda se los he compartido a la pareja y utilizo eso para la pareja. Pero ese capítulo que Pablo escribió y esos versículos no fueron necesariamente para ser leídos en una boda. Él se los escribió para que esto se llevara a cabo en la iglesia. Muchos de nosotros podemos entender, ahora entiendo el pleito de los dones. Ahora entiendo el pleito de por qué se demandaban unos a otros, se llevaban ante el tribunal. Ahora entiendo por qué, verdad, había fornicación en la iglesia en Corintio. Ahora entiendo por qué, vivían de la manera que vivían. Tengo el entendimiento de por qué ellos estaban en la condición que estaban. Y Pablo, para terminar el capítulo 13, que son los 2 capítulos que estamos tocando el día de hoy, Pablo termina con esto, y si me acompañan a 1 Corintios 13, y nos termina diciendo aquí, les termina diciendo a ellos lo siguiente. 1 Corintios 13 y el versículo 1 nos dice Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, que muchos nos peleamos supuestamente por ese don, o en aquellos tiempos se peleaban por ese don, ¿no? A ver, lenguas angélicas. Pero Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Escuche, Pablo dice: si a través de tus dones, que es para la edificación de la iglesia local, para poder edificar a tu hermano en Cristo, a la iglesia en conjunto, dice, si ese don no es hecho en amor, eres puro ruido. Puro ruido, dice Pablo. Lo único que se escucha es ruido, porque no es hecho en amor. Versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes. Hermanos, cuando yo leo eso, yo digo: si tuviese profecía, entendiese todos los misterios. Ay, Señor, dame sabiduría para entender lo que dice. Y toda ciencia. Y si tuviese toda la fe, mire, toda la fe, que yo miro ese monte y le digo: monte,
quiero que te pases para allá y pásate para allá, que es lo que muchas veces todo lo exterior, ¿no? Lo que se va a mirar, lo que otros van a poder ver para que sepan quién soy yo, todo externo. Y dice Pablo, si yo tengo todo eso, dice, y no tengo amor, mire lo que dice, nada soy. ¿Por qué dice nada soy? Porque al final del día los dones fueron con el propósito de ser hechos o de ser dados y practicados en amor para ser de edificación en amor al cuerpo entero de Cristo. Versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Ay, mire cuántas veces yo no voy allá y reparto hasta la comida que no tengo para dárselo a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada, ¿qué dice? Me sirve. Y Pablo específicamente a ellos les decía, iglesia, no importa qué dones tú tengas y no importa cuánto la gente de afuera o dentro de la iglesia sepa, si no es hecho en amor, somos puro ruido. Puro ruido. Conclusión, mire lo que Pablo continúa diciéndoles en el versículo 8 referente al amor, hablándole a la iglesia. El amor nunca deja de ser. Pastor Jorge, pero es que mi hermano Javier, es que no lo puedo ver. No me cae, no lo puedo ver. No lo puedo saludar, no lo puedo, me cae mal. El hecho nomás de mirarlo ahí me cae mal. No me cae mal el hermano Javier, y yo somos muy buenos. Pero Pablo dice, el amor nunca deja de ser. Si yo estoy haciendo lo que hago en la iglesia aquí en Casa de Gracia con el don que Dios me ha dado, es con el propósito de traer edificación y hacerlo en amor, para crecer juntamente todos nosotros. Dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y mire lo que les dice Pablo a todos ellos: cuando yo era niño, hablaba como qué, pensaba como niño, juzgaba como niño. Y Pablo les está diciendo, iglesia, es exactamente de la manera que ustedes viven, de la manera que piensan y de la manera que actúan, y son muy inmaduros. Y termina y dice, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, maduré y dejé lo que era de niño. Y dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen en estos momentos, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es ¿qué? El amor. La única forma en que los dones espirituales pueden ser usados creativamente es cuando los cristianos están motivados por el amor. Pablo nos explicó 3 características del amor cristiano que muestran por qué es muy importante tener esto en el ministerio mientras nos servimos unos a otros. Porque número 1, el amor enriquece, el amor edifica y el amor permanece. Se lo vuelvo a repetir, el amor enriquece, el amor edifica y el amor permanece. Y cuando yo estoy ejerciendo el don que Dios me ha dado en amor, enriquece a otros, edifica a otros, y ese amor nunca deja de ser. Termino con estos versículos el día de hoy y le doy la palabra a Pastor Jorge para poder terminar. A todo hijo de Dios, Dios nos ha enseñado a amarnos los unos a los otros. Miren 1 de Tesalonicenses 4:9 y me apuro. 1 de Tesalonicenses 4:9. Dios nos ha enseñado a amarnos unos a otros. Dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis a aquellos que me caen bien, que os améis a aquellos en la iglesia que sí me saludan
y tenemos un grupo juntos y tenemos cosas en común, pero aquellos que no conozco, aquellos que me dan la vuelta, aquellos que no me saludan, aquellos que me critican, aquellos que me dan la vuelta, que os améis unos a otros. Dios el Padre nos enseñó a amar enviando a su Hijo. Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios el Hijo nos enseñó a amar dando su vida y dándonos un nuevo mandamiento. Mire Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Nos dice: un mandamiento nuevo os doy. Que sus dones espirituales sean conocidos por todo el mundo. Un mandamiento nuevo os doy, que nos amemos los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En cuántos demonios sacas? ¿En cuántas lenguas, idiomas hablas, te expresas? ¿En cuánto te das vuelta? ¿Cuántas veces te das vuelta en el aire? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Termino. El Espíritu Santo nos enseña a amarnos los unos a los otros, derramando el amor en nuestros corazones. Romanos 5:5. Romanos 5:5 dice lo siguiente: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, escuche, ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Todos nosotros que hemos confiado en el Señor Jesús, que nos fue dado. El Espíritu Santo nos ha llenado de amor para que cuando ejercitemos nuestros dones en la iglesia local que el Señor nos ha dado, siempre lo hagamos con dos propósitos: para edificar y para amarnos unos a otros. Y era lo que les faltaba tanto a la iglesia aquí en el libro de Corintio, en la ciudad de Corinto. Lo más importante, la lección en la escuela de la fe es amarse los unos a los otros. Y una vez más repito, amar enriquece, amar edifica y hace que el amor permanezca para siempre. Por eso Pablo, termino en estos últimos versículos, Efesios 4:2, dijo él lo siguiente. Efesios 4 y versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia, aguantémonos con paciencia, seamos pacientes, dice, los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Así que aquel hermano que no me cae, que no saludo, que le saco la vuelta, Dios dice: sean pacientes, sea paciente los unos con los otros en amor. Efesios 4:15 dice Pablo: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Efesios, versículo que sigue, 16, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿Cómo? En amor. Y la clave de Pablo para que ellos, terminando el capítulo 13, iglesia, entiendan, le dice a la iglesia en la ciudad de Corinto, no son sus dones, no son sus talentos, no son sus ministerios, no son las obras que llevan a cabo, no es eso. El Espíritu les va a enseñar cuáles talentos, dones tienen. Dice: pero si no lo hacemos los unos a los otros en amor, somos puro ruido. Puro ruido. Pura porra. Y la porra termina cuando ya no todo viene o va hacia mi lado, o veo las cosas, o los demás no ven las cosas como yo quiero que las vean. Ahí termina la porra. Chiquitibuna, ya la porra se acabó. Y creo que Pablo aquí estaba más preocupado por la edificación de la iglesia y por el amor que se tenían unos a otros, que por todo el egoísmo que estaba pasando en el corazón de ellos a través de estos dones por los cuales se peleaban,
y querían que todo el mundo se diera cuenta cuando Pablo decía, si el mundo afuera va a conocer a Jesús, es a través de cómo se aman ustedes. ¿Pastor Jorge, algo más? Bueno, en esto concluye nuestra enseñanza el día de hoy. Terminemos en una palabra de oración y tenemos unos cuantos anuncios el día de hoy. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que en estos minutos pudimos, Señor, a mirar un poco de esta iglesia, Señor, que tu palabra nos dice que todo se ha escrito como ejemplo para nosotros. Y ayúdanos, Señor, a no caer en lo mismo, Señor, de que nos estanquemos a pensar, a actuar y vivir como niños, como gente inmadura, como dice Pablo. Y podamos, Señor, mirar y aprender de esto y decir, el Señor me ha dado un don, el Espíritu Santo me ha puesto un don en mí, que voy a ejercer en la iglesia local con el cuerpo en Cristo, donde cada uno de nosotros es importante, pero necesito hacerlo en amor. ¿Por qué? Para que así el mundo conozca a Jesús por cómo y cuánto nos amamos los unos a los otros. Bendice tu palabra, Señor, obra en nosotros y a través de nosotros en estos días y en estas semanas. En el nombre de Cristo pedimos esto. Amén.